Hola, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Estaremos hablando sobre causas y mitos alrededor del suicidio. Y bueno, no se ha encontrado una causa en específico sobre el suicidio, o sea que tengamos datos de que una sola causa sea el factor predominante para que una persona cometa suicidio. Sin embargo, bueno, pues las causas del comportamiento suicida todavía no se logran entender en su totalidad. Sin embargo, claramente, este resulta de la compleja interacción de múltiples factores, ¿no? A veces no solamente se necesita tener algún trastorno mental para irnos ideando la conducta suicida, ¿no? Hay factores sociales muy comunes que son detonantes, sobre todo en adolescentes, de alguna conducta suicida, ya sea el intento o la intención, para irnos ideando la conducta suicida, ¿no? Hay factores sociales muy comunes que son detonantes, sobre todo en adolescentes, de alguna conducta suicida, ya sea el intento o la intención. Pero bueno, causa en primer lugar, por son las cosas claras, son los principales trastornos de salud mental que están muy juntos, vienen muchas crisis de ideación y de intento suicida, ¿no? Cuando está una persona en alguno de estos perfiles, bueno, pues siempre hay, en primer lugar, están el duelo por la pérdida de seres queridos. Generalmente se da esta ideación inmediatamente después de haber perdido a nuestro ser querido, y también tiene que ver con el vínculo que se haya establecido con esa persona cuando se da por lo menos la ideación. Problemas económicos familiares y laborales. Las crisis económicas, ¿no? Hemos visto cómo hay personas, les comentaba de un caso la clase pasada, donde la persona de repente pierde su trabajo y en esta parte de no saber cómo solucionarlo, cómo mantener este estatus que tenía con su familia, pues decide cometer un doble acto de homicidio y suicidio porque no vio ningún otra posibilidad, otra solución para resarcir esta crisis económica por la cual estaba pasando. Y bueno, tampoco es como que después de un desempleo, una pérdida mayor de todos tus bienes, pues es evidente que no se va a recuperar de un día para otro, ¿no? Pero, sin embargo, hay soluciones. Entonces, esta persona entró en crisis y lo primero que pensó es, bueno, pues no vamos con eso, sino que su familia no sufriera también estas vejaciones de estar en crisis económica, y pues mata y después de cometer el homicidio, pues se suicida. Aquí les puse vivir en zonas con escasa luz del día, porque en una presentación que estuvimos con el doctor Héctor Basil, nos comentaba en un estudio que se hizo en Argentina, que sobre todo había un disparo de suicidios, ¿no? Se disparaba la tasa de suicidios en el sur de Argentina en la época invernal. Y bueno, sí es bien sabido en Latinoamérica, en todos los países, cuando está, por decir aquí en México, ¿no? En diciembre, que son los meses de más frío, diciembre, enero, se da un alto riesgo o sube la tasa de depresión. Tiene que ver con los factores del frío. Esto es a nivel biológico, a nivel orgánico, ¿no? Es algo que tampoco podemos estar, que no podemos evitar, ¿no? Que se suceda, pero sí en algunos estudios nos hablan de cómo estas características del clima también nos da como un factor de riesgo.
Casos de suicidio en la familia, aquí pasa un poco como, como lo que les comentaba en el duelo, ¿no? También dependiendo del vínculo que se tenga con esa persona, pues uno empieza a tener esta ideación, esta intención suicida. Sobre todo hemos visto casos donde los hijos, ¿no? Cuando muere alguno de los dos papás o por suicidio generalmente, ellos también buscan esa manera perdón, de, de acabar con sus vidas o piensan que es una manera de solucionar el dolor que están pasando. Y hay una correlación genética y social, o sea, no es como que en todas las pues que escuches de un suicidio y te vayas a suicidar, pero sí hay una carga genética cuando ha habido otros suicidios de familiares directos en una persona que tiene ideación. Evidentemente el abuso de alcohol y drogas es un factor importante para una causa de suicidio, sobre todo en la adolescencia y en el adulto. Ser víctima de abuso físico o sexual en la niñez. Y bueno, pues como les comentábamos, el abuso sexual cada vez en Latinoamérica se está dando más y al no poder resolver, porque generalmente cuando se ve el abuso, los chicos pues, no lo hablan y empiezan a salir estos traumas en la adolescencia o en la adultez, cuando lo empiezan a hablar y a comentar y empiezan a tener problemas de relaciones familiares, sociales, interpersonales, con la pareja. Entonces empieza a salir este tipo de abuso que sufrieron en la infancia y es bien común que la gente piense después de haber sido, bueno, no después, porque generalmente el abuso que se dio en su niñez, no, pero sí empiezan a tener la idea o la intención suicida. También en casos de, hay algunos estudios que nos hablan de casos de mujeres violentadas, donde el 70% u 80% después de haber sido maltratadas físicamente, incluso sexualmente, ¿no? Violadas, tienden a tener la intención de matarse después, muy poco tiempo después de haberle sucedido ¿no? el maltrato. Ser víctima de enfermedades físicas inhabilitantes y o causantes de mucho dolor. Pues sí, las enfermedades terminales también son algo que nos cuesta como mucho trabajo asimilar, ¿no? Cuando nos dan el diagnóstico y sobre todo porque pues van como mermando poco a poco la salud del paciente. Entonces, la persona llega un momento en que al ver que no va a tener ninguna cura esa enfermedad, pues en el cansancio en el que están viviendo, en el dolor que están pasando día con día, pues prefieren acabar con su vida, ¿no? Terminar con ese dolor físico y con ese dolor emocional, porque nos comentaba una vez una paciente que acababan de diagnosticar cáncer, pero físicamente todavía no tenía como muchas secuelas. Sin embargo, ella sufría por ver cómo sus seres cercanos, su familia, aunque no se lo decía directamente, ellos sufrían, ¿no? Entonces ella prefería como morir, ¿no? Tener esta intención suicida, porque pues sentía que con eso iba a acabar también con el dolor de los demás, ¿no? Como esa carga en sí. Y bueno, también el tener acceso a medios para cometer el suicidio es un riesgo latente. Generalmente nosotros tenemos mucho en casa cualquier tipo de medicamento para el dolor de cabeza, el dolor de estómago, todos estos medicamentos que luego no necesitan prescripciones médicas o incluso llegamos a tener, si tenemos algún familiar con algún tipo de trastorno o enfermedad donde los medicamentos son ya más controlados, a veces el tratamiento pues no se lo termina o se siguen guardando esos medicamentos y son de fácil acceso para las personas, para los miembros de la familia, sobre todo los adolescentes. Entonces es importante no tener estos medicamentos en casa, no tener al alcance armas de fuego, porque bueno, a veces nos preguntamos y de dónde consiguió el arma con la que se disparó, pues resulta que era del papá, del hermano, ¿no? De alguien que la tenía ahí como muy en un lugar de poco resguardo para el niño o el adolescente.
incluso el adulto, ¿no? Que también pues, tiene acceso a todas estas armas. Y bueno, estas variables que les comenté son las de más alto potencial para un riesgo suicida. Sin embargo, no hay una sola, que nos diga que tengamos una sola de estas causas o que haya presencia de una sola, esa vaya a ser suficiente para desencadenar un suicidio, porque no todas las personas que sufren depresión se suicidan, ¿no? No todas las personas con trastorno límite de la personalidad se suicidan, si bien, bueno, hay más intención, pero no hay un suicidio como tal, no llegan a desencadenar esta parte, ¿no? Y como les decía en un inicio, pues sí, o sea, hay como ciertas causales que son muy frecuentes y de muy alto riesgo, sin embargo, hay detonantes sociales o alrededor de nuestro entorno que nos permiten o que nos dan ese empuje para empezar con intención suicida y después ideación y bueno, llegar al suicidio. ¿No? Entonces, eh, también es bien importante hablar de la ansiedad porque aquí existe un mayor riesgo cuando hay ansiedad no generalizada, donde existen cuadros como insomnio, angustia, desesperanza o son acompañados por síntomas psicóticos o ideas delirantes paranoides y melancólicas. Bueno, aquí existe el mayor riesgo porque estamos hablando de un cuadro de salud mental un poco ya más severo, ¿no? Y generalmente en el caso de las personas con esquizofrenia, cuando tienen todas estas ideas de que las personas los vienen persiguiendo, que alguien les decía que tenían que matarse o matar a alguien, porque si no se les iban a hacer daño, entonces no, hay muchísimo riesgo en una crisis de este tipo. Y bueno, en muchos casos el acto suicida se lleva a cabo luego de una engañosa mejoría de los síntomas, ya que algunos se tranquilizan cuando ya tienen tomada la decisión. Pues sí, generalmente hemos visto en algunos casos que hemos tenido como aquí en la asociación, en los consultorios, y generalmente cuando una persona ha tomado la decisión de suicidarse, ya tiene bien ideado su plan en cuanto a día, hora, lugar donde lo va a hacer, por qué lo va a hacer, siente un alivio porque ya no está en este pensamiento dicotómico donde está lo hago, no lo hago, si será una buena salida o no será una buena salida. O sea, ya tomó su decisión, está decidido a hacerlo. Entonces sus niveles de ansiedad bajan. Por eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Sino simplemente en apariencia, por decirlo así de manera engañosa, ¿no? Tiene una mejoría de los síntomas. Lo mismo pasa cuando empiezan a tomar un tratamiento farmacológico, ¿no? A veces, dependiendo también qué tipo de tratamiento esté utilizando, si son o no de alto espectro o no, dependiendo del medicamento. Entonces, hay medicamentos que a partir de la tercera semana de estarlo tomando, dependiendo las dosis que van a ir aumentando, entonces el medicamento no tiene un efecto inmediato porque el cerebro se empieza acostumbrando y a regular sus neurotransmisores y las sustancias químicas que se van produciendo en el cerebro a partir del medicamento. Pero no quiere decir que el primer día que yo tome un medicamento antidepresivo, pues ya me voy a sentir súper bien. A veces los médicos no nos explican eso o no lo entendemos así. Sin embargo, los medicamentos sí pueden presentar síntomas secundarios más rápido y por eso muchas personas dejan de tomarlos, ¿no? Porque no, es que me duele la cabeza, o me empecé a marear, o dejé de tener hambre, le salieron hasta granos, ¿no? En la piel, se irritó más, dejó de dormir, pues sí, porque el cerebro se está como adaptando a la situación. Entonces, nos decía un psiquiatra que el medicamento cuando ya tiene su efecto, cuando tu cerebro está medio regulado,
En apariencia, pues la persona con una intención o una ideación suicida, pues empieza a sentirse mejor. Porque cuando están en esta etapa o en esta crisis depresiva, que no tienen ni ganas, o sea, tienen la idea de morir, quieren acabar con situación por la que están pasando, pero no tienen como que las fuerzas físicas para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, con la mejora del medicamento, es cuando hay más riesgo. Por eso aquí en los hospitales psiquiátricos, cuando salen del hospital y siguen con el tratamiento, se dicen, tiene que, bueno, si lo sacan del hospital, si el tratamiento va a seguir en casa, generalmente eh, tiene que estar vigilando a su paciente o a su familiar las 24 horas del día. Porque cuando los medicamentos empiezan a tener un efecto positivo, por llamarlo así, es cuando hay mayor riesgo. ¿Sí? Es cuando hay mayor riesgo de que la persona tenga el intento suicida, ¿sí? Porque ya tiene las fuerzas, la capacidad de hacerlo. Sin embargo, la idea sigue. Esto se empieza a trabajar ya como con la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que funciona bien. Sin embargo, bueno, eso ya lo vamos a abordar en el último módulo. Y bueno, la idea de muerte puede surgir por muchos motivos diferentes, ¿no? O sea, puede ser como una expresión de pensamientos acerca de la inutilidad de la existencia y el vacío, ¿no? Pues no sirvo para nada y no sé para qué estoy aquí, y constantemente se sienten solos, ¿no? Estas personas que todo el tiempo, a pesar de vivir con muchas personas, de asistir a clases, todo el tiempo se sienten solas o vacías. También se da por como una vía de escape para el sufrimiento emocional y psicológico. Generalmente una persona que quiere suicidarse, pues realmente lo que no quiere morir físicamente, sino quiere acabar con ese dolor por el que está pasando. Y la manera que encuentran de acabar con ese dolor, pues es acabando con la vida, ¿no? Es esa puerta falsa, como se le suele llamar, de acabar con ese sufrimiento emocional o psicológico, como lo vemos en las autolesiones, ¿no? En el famoso cutting, donde se trata de que el dolor físico que te causa cortarte sea más fuerte que el dolor emocional que estás pasando. Sin embargo, no todas las personas que se autolesionan quieren llegar a un suicidio, simplemente es el ir como elevar ese dolor físico para que el emocional se vaya bajando un poco, no sea más llevadero. En, Aquí en esta línea donde dice cómo escape a la tortura de los perseguidores internos en los cuadros paranoides, bueno, en el caso, como decía, de las personas con esquizofrenia, ¿no? Cuando están sufriendo estas crisis donde empiezan a tener alucinaciones visuales, auditivas, donde va a venir alguien que les está diciendo que maten a otra persona o que se maten ellos para que esa persona se salve, o que van a venir muchas personas a matarlo y por eso es mejor que él se muera, que lo haga, ¿no? Entonces, eh, pues en este tipo de crisis hemos visto algunos casos donde un chico se aventó de un edificio, en esta crisis, y fue un edificio de uno de los hospitales, un hospital regional, no un hospital de psiquiatría, este, no lo tenían vigilado como con las medidas necesarias, no estaba la familia, nada más, bueno, no era hora de visita, pero él empezó a tener esta crisis cuando que le despertaba ver a una de las enfermeras, nada más a ella tenía como un impacto con esa enfermera, y ella llega porque y usted empieza como a tener todo este deseo de escapar, y pues logró, ¿no? Logró su objetivo. Como deseo vengativo hacia otra persona, de control hostil del otro, de castigo del otro, o una búsqueda de impacto en nosotros. Aquí hablamos mucho, o en alguna parte, del suicidio homicidio, ¿no? O sea, Freud nos decía, me mato yo porque no te puedo matar a ti. O sea,
es como vengarse del objeto amado en esta dualidad de como no te puedo hacer daño, no te puedo matar, pues lo voy a hacer yo, pero así te va a quedar toda, todo ese dolor y toda esa ira, ¿no? Hay mucha gente que pues sí queda con este impacto de ver cómo la otra persona cometió un suicidio por su supuesta culpa, ¿no? Cuando no es así, no somos culpables de la decisión de los otros. Como el deseo de promover cambios en las actitudes o sentimientos de los demás o buscar o averiguar póstumamente si es querido por los otros, ¿no? Pero eh, aquí vemos mucho aquí ya lo vamos a ver en los mitos, ¿no? De cómo las personas tienden a confundir esto cuando el, el, te está hablando de muerte, pues no se va a matar, ¿no? Estas situaciones. Sin embargo, sí se da cuando la persona que amenaza, cuando generalmente se ven las parejas, cuando la otra persona rompe contigo, ¿no? O con la persona con mediación, entonces esta persona la amenaza con la muerte, o sea, si tú me dejas me voy a matar y bueno, a nivel Latinoamérica estos casos se dan muchísimo, ¿no? Es un acto un poco impulsivo, pero es un suicidio que se da mucho y sobre todo en adolescentes y en personas dependientes emocionalmente. Y bueno, también, pues sí, dice aquí buscar o averiguar póstumamente si es querido por los otros, pero pues eso no ya es imposible de saber por él qué tal, quién va a asistir a su funeral, ¿no? Cuando una persona llega a nosotros a consulta con ideación suicida, es importante preguntarle esta parte de, bueno, ¿tú quién piensas que va, cómo quieres que sea tu funeral? ¿Quién piensas que va a venir? ¿Qué quisieras que hubiera en el funeral? Y esto también lo va plantando un poco en la realidad de ver qué es lo que pasaría, ¿no? Cómo él visualiza a las personas que quiere impactar con esta situación, ¿no? Como fantasía de evasión, de escaparse de un conflicto, un deseo de liberarse, de liberación, una fantasía de paz eterna. Ya les comentaba yo que las personas con desesperanza tienen esta visión en túnel, ¿no? Donde solamente logran ver lo que, lo que, lo que su visión les alcanza dentro de este túnel, ¿no? Si nosotros ya hicimos el ejercicio donde poníamos nuestras manos así como en un túnel y alcanzamos solamente a ver lo que hay enfrente, pero no nos da una visión amplia de lo que vamos viendo, de las posibles soluciones que hay alrededor. Entonces, generalmente cuando hay estas personas con mucha desesperanza, esta visión hay que irla ampliando, hay que ayudarles como a abrir este panorama. Como deseo de expiación por alguna culpa o pecado, también hay personas que han cometido algunos hechos con los que no pueden vivir, ¿no? Con los que se les complica ya solucionarlo, pero bueno, hemos visto casos muy complicados, por si de alguna persona que ha aceptado que abusó de algún menor, ¿no? Que decía, pues no sé por qué lo hice, pero me siento muy mal, ¿no? Entonces, como única solución es ese autocastigo y entonces deciden terminar con la vida. Bueno, esto es como un ejemplo, no es en el caso de todos. Los ejemplos que les voy poniendo, que voy comentando, son de los que nosotros hemos tenido acceso, ya sea en consulta o por los cursos que hemos dado, las personas que se acercan a nosotros, ¿no? Como deseo de recomenzar una nueva vida acompañado por la creencia de renacer después de la muerte. Sí hay esta fantasía en estas personas y generalmente aquí en Latinoamérica no tenemos estas creencias de que después de morir tenemos el descanso eterno, que la vida pues ya es maravillosa, ¿no? O sea, nos lo pintan todo muy bonito. Siempre digo, bueno, pues nunca ha venido nadie del más allá de decirnos qué tal, que también se le están pasando por allá. Sin embargo, pues con todos estos cultos religiosos que tenemos, nuestras creencias,
pues sí, nos da esa idea de creer que vamos a renacer y después de la muerte y estaremos pues en un lugar mejor, ¿no? De liberarnos. Como caída de la autoestima unida de sensación de impotencia extrema después de una injuria narcisista, bueno, pues volvemos a ver cómo puede haber parte de este egoísmo en la persona que quiere acabar con su vida sin tratar de querer a lo mejor solucionarla, ¿no? Ni escuchar al otro. Esta parte de decir, bueno, el que sufre soy yo y no tengo otra manera de salir adelante y lo voy a hacer así, ¿no? A veces existen pacientes que definitivamente pues no quieren la escucha ni el apoyo del otro ni de los familiares, sin embargo están sufriendo y tampoco lo aceptan, ¿no? O sea, no es fácil hablar de suicidio, no es fácil tratar de ayudar a una persona que tiene la intención, la ideación, sobre todo los familiares, ¿no? No es fácil confrontar a estas personas, hasta a lo mejor cuando ya lo, han, lo han consumado. Pero según la Organización de Salud, eh, cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo y cada 3 segundos alguien está intentando. O sea, las cifras siempre van a ser muy altas, cada vez estamos en casos más dolorosos, estadísticas más tristes, más crudas. En algunos casos, la soledad y el aislamiento mantenidos en el tiempo junto a la ausencia de apoyo social, pues actúan como factores precipitantes de una persona que se quiere suicidar, ¿no? Las personas con manifestaciones de conducta suicida, pues tienen unos rasgos comunes, ¿no? Que podemos precisar, ¿no? Un patrón característico de esto es el pensamiento dicotómico, ¿no? Es como verlo, o es blanco o es negro, o sea, no hay una solución más. Pues eso es, lo ven todo en esta parte como muy tajante y es por eso también se les complica, porque hay como una rigidez, una construcción cognitiva para poder solucionar o darle solución a la situación. ¿Sí? Hay un perfeccionismo hacia sí mismos y hacia los demás, o sea, siempre están con esta idea de que no son perfectos para nadie, ¿no? Que no valen la pena, se desvalorizan muchísimo, tienen altos niveles de autocrítica, ¿no? Piensan que todo lo que hacen, por más de que se esfuercen, pues está mal, no hay algo que realmente los motive a seguir, no, no hay como en la parte de, de, bueno, pues lo hice un poco bien esta vez y voy a mejorar para la siguiente, no hay manera de convencer que lo están haciendo bien, ¿no? Siempre su autocrítica es alta, ¿no? También tienen deterioro de la resolución de problemas y una escasa confianza en su solución, ¿no? O sea, como les decía, no, para ellos no hay solución a lo que están viviendo. Hay vulnerabilidad de las experiencias percibidas en relación con ocurrencias negativas, ¿no? Anticipando pocos eventos posibles o resultados que acompañan de incertidumbre, ¿no? O sea, no, o sea, si voy a tal lado me va a pasar esto. Si me acerco a tal persona, tal vez me diga que no. Ajá, o sea, se anticipan este pensamiento anticipado, ¿no? Pero aparte todo lo malo me va a pasar a mí, lo están anticipando todo el tiempo, ¿no? Esta también autocrítica, ¿no? Son incapaces de imaginar alternativas o considerar nuevos cursos de acción. ¿Sí? También dentro de esto que hablamos del factor de riesgo, de las causas, hay ausencia de factores de protección, como la poca atracción o la motivación por vivir. Hay rechazo
a la muerte, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no tienen otra manera de afrontar lo que están, lo que están viviendo en este momento, ese dolor que están, por el que están pasando. Y bueno, como les decía, la ansiedad incrementa el riesgo de suicidio precoz, ¿no? Una persona que vive con ansiedad generalmente tiene muchos cuadros y muchas crisis de intento y de ideación suicida. En el curso de una depresión mayor, ¿no? Se ha observado que la incidencia de conductas aumenta con trastornos de ansiedad, sobre todo si estos trastornos están combinados con trastornos del estado de ánimo. Los niveles estables de desesperanza también incrementan el riesgo de suicidio a largo plazo. Ajá, o sea, porque no hay una satisfacción, no hay una motivación para seguir de, de, con nuestra vida. Y bueno, generalmente como les platicaba, no hay una sola causa que nos diga, nada, la gente porque está deprimida se va a suicidar, ¿no? Sin embargo, recuerda que siempre va a haber como muchos factores alrededor, factores sobre todo sociales, alrededor de una ideación o una intención suicida. Y bueno, pues vamos a seguir ahora con los mitos alrededor del suicidio. Los dejo con mi compañera Claudia Delgado. Bueno, dentro de los mitos y realidades acerca del suicidio, ¿qué entendemos como un mito? Bueno, un mito es toda creencia que surge en el tiempo sin un fundamento científico. Este mito normalmente viene creándose durante el tiempo, conforme se van haciendo ideas de cosas que suceden. Esto ha sido algo muy común dentro de la parte del suicidio. Se han hecho ciertas situaciones que ha inventado la gente a raíz de tener trato con personas que han pasado tanto por la ideación suicida como el suicidio como tal. Uno de los grandes mitos es que las personas piensan que al hablar y preguntar por el suicidio a una persona que tenemos pensado que lo va a realizar, esto puede provocar inducirlo. Lejos de lo que se cree de esta creencia, la realidad es que preguntarle a la persona si en este momento ha estado pensando en la idea de quitarse la vida, el por qué, incluso preguntarle qué podría ser lo que utilice, el que la persona llegue a verbalizar esto puede ser de gran ayuda para que él pueda realizar como un pensamiento que a él le alcance a identificar que no sería tan buena idea llegar a cometer esta idea suicida. Algo que un problema, una realidad que surge con este mito es que eh, creamos muchos sesgos y podemos dejar información muy valiosa que nos puede ayudar para evitar que un suicidio se cometa. Otro de los mitos que tenemos en torno al suicidio es que este lo consideran muchas personas como que puede llegar a ser impulsivo. El acto suicida como tal puede llegar a ser completamente impulsivo, pero la idea se viene generando alrededor del tiempo, normalmente alrededor de algún problema, como ya lo habíamos comentado en la clase anterior, muchas ocasiones tiene que ver con pérdidas, tanto pérdidas físicas como pérdidas morales, pérdidas espirituales. A veces el término de una relación puede resultar como una pérdida que llegue a provocarnos este tipo de situaciones de querer buscar como una salida esta parte del suicidio. Otro de los mitos que tenemos es que las personas lo llegan a considerar como un acto de cobardía. Este acto viene generado a partir de mucho dolor y mucho problema por parte de la persona. Lo que él está sintiendo
es demasiado para él, no tiene herramientas con las cuales pueda abordar una problemática que a lo mejor a nosotros, si es que nosotros tenemos estas herramientas, podemos abordarlo de una mejor forma. Ellos no. Ellos creen que la situación por la que pueden estar pasando no tiene un futuro, no tiene un mañana, pero tendemos a juzgar a estas personas. Lejos de ayudar con nuestro criterio de estar juzgando esta situación, pues podemos también orillarlos a que cometan más eh, esta situación, que lo lleven a cometer el acto del suicidio. Hay otra idea, hay otro mito que surge que las personas que se suicidan son enfermos mentales. Esto no necesariamente es así. No se requiere tener una enfermedad mental para cometer el suicidio. El suicidio es un acto multicausal, que quiere decir que se vienen presentando diferentes situaciones, causas, panoramas, son muchas las situaciones que derivan en esto. Y es cierto que en un gran porcentaje de personas que intentaron o que se suicidaron estuvieron previamente siendo revisadas por algún médico o por algún psiquiatra, es verdad. Sin embargo, también tenemos un porcentaje de personas que llegó esta idea repentina, como repentina es la vida, como nos somete a ciertas situaciones que no teníamos pensado vivir, como es el tener una enfermedad como el cáncer, el perder de pronto, por ejemplo, a un familiar, sin importar la edad que se tenga, ¿no? A veces, por ejemplo, sobre todo en nuestra cultura, nuestra madre es muy importante y en algunas situaciones cuando ese tipo de pérdidas de nuestros padres o de un hermano o muchas veces de un hijo son situaciones que nunca llegas a contemplar que te sucedan a ti. Nosotros en México, como ustedes saben, hace un año nosotros pasamos por una situación muy complicada en torno al sismo. Se perdieron muchas vidas y muchas personas perdieron su casa. De la misma forma, algunos perdieron su trabajo. Hubo personas que perdieron, por ejemplo, hay un caso de un camarógrafo de una radiodifusora importante de aquí de México, que ese día él fue a trabajar, su esposa se, salió a hacer las compras del mercado. Él tenía dos niños, una chiquita de aproximadamente 8 años y otro de alrededor de 12 años. Ese día los niños le pidieron no ir a la escuela. Normalmente ellos se presentaban en la escuela, pero ese día sus papás decidieron darles permiso de quedarse en casa. Acto seguido, bueno, como todos saben, a las 2 de la tarde se suscita el sismo del año pasado y cae el edificio provocando la muerte de los dos niños. Evidentemente pues se tardó tiempo en enterarse porque ese día quedamos sin luz en prácticamente toda la ciudad, se enteró mucho tiempo después y pues hacen una toma cuando están entrevistando a su esposa porque ella regresa del mercado y bueno, el quiebre en el que entra la esposa es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Hace aproximadamente unos meses, igual se estuvieron presentando sismos, a lo mejor de una baja intensidad, pero bueno, las personas estábamos sensibles ante esta situación y hubo una persona que al parecer prefirió aventarse de un edificio, obviamente con la intención de mejor morir aventándose que morir si era que el edificio se caía. Y todo esto, bueno, seguramente no sabemos qué tipo de estructura mental podía tener la persona, pero evidentemente el factor de un temblor, de algo fuera de nuestras manos, fue algo que desencadenó esto, ¿no? Sumándole quizá a ciertas situaciones que pudiera tener esta persona, no necesariamente corresponden a una enfermedad mental como tal. Es verdad,
hay enfermedades mentales que también una situación que puede llegar a suceder es que ellos decidan suicidarse debido, por ejemplo, a alucinaciones en la esquizofrenia. En muchos casos también las personas depresivas, sobre todo en la depresión mayor, esto es algo que puede darse comúnmente si la persona no llega a tener una atención correcta. Otro gran mito que tenemos es el de que la conducta suicida se hereda. Heredamos la predisposición a tener una enfermedad mental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a lo mejor si algún familiar como un abuelo, un padre tiene una depresión, como lo platicábamos anteriormente, posiblemente nosotros también la desarrollemos o nuestros hijos la desarrollen. Sin embargo, no necesariamente es una condición como tal. El suicidio es una conducta, no es una enfermedad. El problema es que las confundimos a ambas. Pensamos que el suicidio es una enfermedad mental, siendo que no es así. Heredamos también patrones conductuales, heredamos formas en las que afrontamos los problemas, heredamos muchas situaciones de orden social también que pueden interferir mucho en la decisión de tomar, en esta situación de tomar la decisión de quitarse la vida. Esto es algo que sí se puede llegar a heredar, esta falta de alcanzar a ver posibilidades en cuanto se llega a tener algún problema. Heredamos también las supersticiones o heredamos también los mitos de que, por ejemplo, asistir a una consulta con un psiquiatra o ir a realizar la visita con un psicólogo, tachamos a las personas de que están locas o tenemos ciertas situaciones que generamos en nuestro cerebro, esas creencias sí las heredamos y esas creencias sí pueden ser un factor determinante para tomar la idea de quitarse la vida. Otro mito es que tendemos a pensar que las personas que hablan sobre el suicidio no lo llevan a cabo. Ya les comentaba yo, Jocelyn, que esto se da mucho por lo general en las parejas, ¿no? Este chico o chica que la terminan, él normalmente recurre a decir, si me dejas me voy a quitar la vida. Y existen personas que pueden decir, bueno, pues no me importa mucho que te quites la vida porque ese es tu problema y yo voy a continuar la mía. Perdón. Pero también existen problemas que esta causa puede ser un motivo para que continúen estando con esa persona. Como pueden ver, ninguna de las dos respuestas pudiera ser una solución considerable. Lo ideal sería pues ponerte en contacto con alguien de la familia de esta persona o ayudarle a que acuda con algún experto para que él pueda evaluar en qué momento el peso de su vida recae en la relación que tiene con otra persona, que puede perder físicamente o puede perder figurativamente cuando termina una relación, ¿no? Hay personas que con una gran capacidad pueden darse una relación y decir, bueno, esto terminó, ya no podemos continuar, que cada quien siga su camino, pero normalmente desarrollamos mucho apego, desarrollamos muchas situaciones dentro de nuestra infancia, dentro de los años en los que vamos creciendo, cómo vamos aprendiendo también a resolver problemas. Muchas personas crecemos con esta indefensión adquirida que muchas veces llega a venir debido a situaciones como que venimos de familias con violencia, con alcoholismo, con drogadicción, con esta parte de parejas con un apego muy característico en donde existen muchas situaciones que se van haciendo creer durante el momento en el que vas creciendo que es así como debe de ser la vida. Y cuando tú no logras este estereotipo que se genera de vida, como el de que debes de tener una pareja o debes de tener una familia, o que con quien decidiste casarte pues ya es para toda la vida. Todas estas cosas cambian por infinidad de circunstancias. Entonces, no todas las personas llegan a tener
esta capacidad de poder enfrentar una situación difícil. Entonces, hablar de que una persona que dice que va a suicidarse no lo lleva a cabo es erróneo. De hecho, quizá él es una forma de pedir ayuda, es una forma de decir, no me siento tan bien y quizá estoy necesitando que alguien me pueda orientar o que alguien me pueda decir, esto tiene solución o esto puede llegar a pasar con la ayuda correcta o acercarlo a él o incluso a su familia, tratar de acercarlos a este punto donde alguien pueda ayudarlo. En terapia es muy común que nos llegan a traer adolescentes sin que les avisen los papás. A veces esto no es algo que se considere muy adecuado, pero a veces se entiende la desesperación de los padres de estos chicos. Ellos llegan supuestamente acompañando al padre porque él decide venir a tomar la consulta, pero cuando tú ya estás en consulta te dicen, es que él se ha estado planteando ideas de morir, de cómo sería su muerte, y me asusta esta parte, ¿no? Entonces, el chico puede ser que lo tome a bien, o puede ser que lo tome a mal, de pronto ahí también nosotros tenemos que tener cierta habilidad para retomar al adolescente y poder platicar con él de ya en un momento sacar quizás a su papá y decirle, darle la confianza, establecer esta parte de comunicación, de ver que si es real la idea que tiene su papá acerca de que él está teniendo una ideación suicida o que quizás solamente son cosas que a lo mejor él de pronto puede estar manifestando, que suele ser algo característico de los jóvenes que llegan a tener como cierta acercamiento hacia la muerte, hacia ciertos grupos de música que a los padres les puede resultar un poco incomprensibles, pero que bueno, es parte de la cultura que van desarrollando los chicos en el tiempo, ¿no? Sobre todo que tiene mucho que ver con la música, con la ropa, con ciertas actividades que como jóvenes ellos tienden a hacer en esta parte de pertenecer a un grupo. Pero sí es importante que como padre, si estamos viendo que el niño de repente está haciendo dibujos que están representando una tristeza, o si de pronto empieza a cuestionarse acerca de la vida, o nos pregunta si hay algo más allá después de la muerte, son cosas de las que tenemos que estar como muy abiertos, sobre todo las personas que tienen hijos, deben de tratar de tener como muy abierta esta parte para saber cómo poder tomarlos y poder ayudarlos, poderlos llevar hacia personas que les puedan ayudar, que en este caso serían ustedes como posibles terapeutas, que lo van a hacer en un futuro, ya que veo que muchos son estudiantes actualmente de la carrera de psicología. Tenemos también otra creencia, que es que las personas tras un intento de suicidio y que no mueren, no deseaban morir, o de lo contrario lo conseguirían. Evidentemente no es así. La persona que ha decidido quitarse la vida no está pensando en que se va a salvar. Y esto es una gran desgracia cuando se llegan a perder funciones importantes del mismo cuerpo. En terapia igualmente tengo una paciente eh, intenta suicidarse tomándose una gran cantidad de medicamentos y ella pensaba que con eso iba a morir. Tristemente despertó y bueno, se provocó un daño renal irreversible, además de que se generó otra enfermedad que le provocó como un tipo de gangrena en una de las piernas y tuvieron que amputarle la pierna. Entonces pareciera que la lección costó cara, ¿no? Porque actualmente ella entendió a partir de perder su miembro lo valioso que podría ser la vida, pero no todas las personas tienen esa suerte, ¿no? O sea, hay casos en los que pueden llegar a quedar totalmente postrados en una cama debido a que a lo mejor intentaron aventarse de un tercer piso y cayeron impactados en un automóvil y bueno, a lo mejor solamente
quedan parapléjicos, ¿no? Por decirlo así solamente, pero definitivamente la persona que ya intentó suicidarse quiere quitarse la vida, eso es real y lo va a seguir intentando si quienes lo rodean, familia, amigos, sociedad, no hacemos algo por ayudarle a ver qué es lo que está pasando, ¿no? A veces, de verdad, a veces solamente platicando con la gente le ayudas a cambiar su percepción acerca de la vida y el amor. A veces solamente hace falta escucharlos y cambia. A mí algo que me gusta mucho de la psicología es esta parte de poder ayudar a una persona con algo tan simple como escucharla, ¿no? Y esto lo puede hacer cualquier persona. No necesitas tener una preparación, no necesitas tener grandes habilidades. A veces solamente la parte de abrir un espacio en el que él te pueda decir cómo se siente puede ayudar muchísimo a que no llegue a consumarse este acto de quitarse la vida. Como les repito, son personas que están sufriendo demasiado. Eh, la vida nos la vamos creando, el significado de la vida, a través de las creencias que tenemos de esa vida. Y no todos compartimos las mismas creencias, o no todos tuvimos la fortuna de contar, a lo mejor con padres que nos dieran un significado de vida bonito, que te dijeran, la vida es hermosa, tú tienes que echarle ganas, muchas cosas, ¿no? Cuando encuentras padres positivos. A veces podemos tener un padre depresivo que tiene una tendencia a educarnos bajo todas las personas son malas, la vida no vale la pena. Empezamos a desarrollarnos un cierto criterio que es vital para este tipo de situaciones como la parte del suicidio y se pueden tomar decisiones equivocadas, pero no necesariamente tenemos que continuar con este criterio. El hablar con otras personas nos abre la perspectiva de vida, nos abre el poder generar, el poder tener nuevas ideas, nos pueden dar otra visión completamente distinta. Tú creas tu vida de acuerdo a tus experiencias, pero también esas experiencias tú las puedes cambiar, las puedes resignificar. Hay gente que va teniendo situaciones muy complicadas en la vida y él a lo largo del tiempo puede decir, bueno, son pruebas que me va poniendo la vida como un videojuego y de pronto es muy afortunado salir de estas pruebas, ¿no? Y hay personas que les puede resultar pesado el decir, oh no, o sea, acabo de pasar por esta situación, ya salí de esta y ahora me llegó otra, ya no puedo con esto, ya me cansé de la vida, mejor me voy de aquí, ¿no? Entonces, todo esto se va transformando mediante un diálogo, mediante ciertas estrategias ya en la parte terapéutica que se pueden ir desarrollando junto con el paciente. Y este es súper importante porque, de hecho, hay un dibujito muy curioso que dice, disculpe, doctor, pero ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? Este mito, el de solamente las personas que tienen problemas graves se suicidan, es el más común. Nosotros calificamos los problemas de los demás como más graves o menos graves de acuerdo a nuestra estadística individual de que es muy difícil o que no es muy difícil, ¿no? Curiosamente, en esta época en donde estamos rodeados de más tecnología, en donde estamos rodeados de muchísima mercadotecnia, se viene generando el llamado vacío existencial, que está causando un impacto terrible sobre todo en los adolescentes. Por eso también la alta tasa de mortalidad con el suicidio en las edades de entre los 15 a los 29 años, en Argentina específicamente de los 15 a los 24, debido a que las personas le dan el peso de la vida a muchas cosas materiales. El sentido de vida es algo muy importante, que es como esta parte de adherirme al mundo, ¿no?
Y de pronto, cuando esa parte de que si vine al mundo es solo para ver cuántas cosas me puedo comprar o de cuántas cosas me puedo hacer, cuántas novias o novios puedo tener, ser la más bonita del grupo, ser el más guapo del grupo, la más interesante. Todas estas competencias no generan más que vacíos, ¿no? Porque esta parte material no te llena. Y entonces encontramos a muchas personas comprando y comprando y comprando día a día y se logran adormecer con un poquito de estas cosas banales, pero desafortunadamente tarde o temprano te vuelves a encontrar contigo mismo y sigues sintiéndote mal. Puedes tener muchos amigos o llamados amigos, pero a lo mejor ninguno de esos amigos te hace sentir comprendido o no te hace sentir esa confianza, ¿no? Pero eso también tiene que ver con nosotros, con la parte de qué buscamos en las relaciones de las que nos hacemos nosotros mismos. También el buscar el sentido de vida es muchas veces saber para qué yo estoy plantado en esta tierra, ¿no? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi causa? Y con cualquier cosa, no se necesita tener una carrera como que sea una medicina para salvar vidas, ser un abogado para evitarle a la gente la cárcel, cualquier profesión, incluso no tener una profesión, el simple hecho de buscar cosas significativas que te alimenten, que te engrandezcan, eso puede ser de gran ayuda para que este vacío no se presente. Esta mujer es un claro ejemplo, ¿no? Estas mujeres súper guapísimas que no paran en hacerse cosas tanto en el cuerpo como en la cara. Sin embargo, nunca tienen suficiente, nunca tienen suficiente de nada. También son personas que comúnmente van a llegar a esta idea suicida o a consumar el acto suicida porque llega ese momento en el que ya no tienes nada con que seguirte adormeciendo, ese vacío existencial. Entonces, esto de que las personas tengan problemas, sí es verdad, hay personas que tienen problemas muy, muy graves y que deciden tomar esa decisión. En México hubo también un caso muy renombrado de un productor, también de la televisión, de grandes éxitos, no sé, muchos han de conocer la televisora Televisa, es una de las más importantes en México. Este señor tenía como mucho trabajo dentro de esta televisora y un buen día pues le dicen que ya no va a tener más trabajo ahí con ellos. Un hombre con mucho dinero, con una familia hermosa, con unas hijas muy lindas, muy inteligentes, una esposa muy guapa. Bueno, ese día saliendo de la noticia que les dieron de que ya no iba a seguir participando ahí, sin tiempo de nada, ¿eh? O sea, ni siquiera pasó un día en su casa pensando qué podría pasar con su vida. Él, poquito antes de llegar a su casa, eh, sacó una pistola que llevaba, normalmente dice su familia que por causa de la inseguridad en México, y decidió volarse la cabeza, darse un balazo en la cabeza, y empezaron a salir teorías pues, de que definitivamente era alguien que irradiaba mucha felicidad, que era una persona muy tranquila, pero que lo más importante para él era su familia. Entonces, evidentemente no darles el tipo de vida a la que las tenía acostumbradas, no lo iba a soportar, ¿no? Yo me pregunto qué habrán pensado sus hijas, ¿no? Igual yo me pongo en su lugar y digo, bueno, yo hubiera preferido mil veces quedarme con mi papá y renunciar a todo lo demás que eso, ¿no? Pero bueno, eso él quizá no lo alcanzó a comprender y son situaciones en las que pudiéramos decir, es algo muy grave para algunas personas como él, en ese momento es un problema muy grave para otras personas, ¿no? En México, como en Argentina, como en el mundo entero, la gente pierde su empleo y hay gente que, bueno, se caerá, pero se va a levantar. Y va a buscar medios, y va a buscar formas, y va a buscar apoyo. Y si entre todos, como seres humanos, nos ayudamos, pues va a ser más fácil que salga adelante. ¿Sí? Entonces, esto vuelve a ser un mito, y es un mito que genera, estos mitos, en general todos, generan sesgos y nos cuesta trabajo poder identificar a una persona a la que tenemos que abordar en varios factores como la parte psiquiátrica, como la parte psicológica.
como la parte familiar, porque también tenemos que integrar a la familia hacia estas personas, sensibilizar su entorno como para poder ayudarlos a que desistan del suicidio o desistan de volver a intentar suicidar para que no se repita esta situación y no se causen también otra cosa que sí se hereda, no se hereda como tal el suicidio, pero sí se puede heredar esta parte de ser la respuesta a un problema. Y los niños que nos siguen dicen, esa es la respuesta de mi familia, es cuando tienes un problema muy grande, pues mejor quítate la vida. Ese tipo de ideas sí las podemos llegar a heredar. Por eso es muy importante mantenernos abiertos al diálogo y ante esta situación que nos causa mucho espesor, pero que es una realidad y actualmente está alcanzando índices muy graves en los que tenemos que empezar a hacer algo y es por medio de la prevención. Es decirle a la gente que está teniendo una idea suicida que por favor se acerque, que habemos personas que sí las queremos escuchar y que quizá podemos hacer algo por ellas, ¿no? Y que no están solos, que no son los únicos que están pasando por esto y que podamos encontrar una solución a esa idea que están teniendo. Y por último, tenemos esta, que ya les hablo yo más o menos de ella anteriormente, la venía yo escuchando, que es que la mayoría de las personas mejoran cuando les dan tratamiento durante la depresión mayor. Puede ser, pero normalmente lo que llega a suceder es que no se suicidan o no siguen intentando suicidarse porque presentan esta falta de energía, esta apatía. Entonces, estas personas a las que no se les da tratamiento psicológico o a las que no se les retoma esta parte de hablar, de poner en orden las ideas, van a tener la energía que necesitaban entonces sí para consumar el acto suicida. Por eso es muy importante tenerlas vigiladas. Igual es difícil en esta época decir, bueno, somos libres de pensar, de hacer lo que queremos, ¿no? Últimamente ya no aplica esto de que la mamá les dice a los chicos, porque soy la mamá y lo digo. Yo, bueno, aquí en México todavía la mamá es muy respetable y cuando ella da una orden, la tienen que seguir. Pero sí debemos de tener cuidado en general cuando tenemos una persona que tuvo una ideación suicida y está en tratamiento psiquiátrico con medicamentos, porque sí es algo que se llega a dar, que ya una vez que tiene la energía o el ánimo suficiente, consuma el acto suicida. No hay que dejar nada a la mano, medicamentos, no, tratar de no tener armas de fuego, evidentemente, procurar no dejar cuerdas, cinturones. Hay muchas cosas que podemos hacer que van a reducir la probabilidad de que se haga daño, ¿no? Quizá, ojalá no sea el caso, lo va a llegar a hacer, pero también a nosotros nos puede quedar esta parte como de decir, bueno, traté de quitar todas las posibilidades para que esto llegara a suceder, ¿no? Dándole como que estar ahí con ella, estar pendiente de lo que necesita, y también esta parte de ver que otras personas de alguna forma se preocupen porque no tenga ciertas cosas ahí, en algún momento le va a molestar, pero en otro momento que se encuentre un poquito con un poquito más de cordura, va a poder entender que bueno, esto es necesario y es posible, ¿no? Ya empieza a ver distinta la situación, lleva un periodo complicado, que también ya el psiquiatra les estará diciendo más o menos en cuánto tiempo pudiera llegar a ser efecto el antidepresivo que le puedan estar administrando. Y bueno, por mi parte en mitos, esto es todo. No sé si quieras agregar algo que decir. Yo los dejo, un gusto verlo. Y bueno, esto sería por hoy la segunda clase. Nos vemos en el siguiente módulo, clase. Y para las dudas, vamos a estar un ratito aquí
en el chat. Y bueno, si no, los materiales todos ya saben que se suben a la plataforma, pueden revisarlos cuando gusten. Y bueno, estaremos aquí todavía un ratito y nos vemos en la siguiente clase.